Dios, gloria al Señor. El hermano Howin Serrano dice: pastora, pido oración por un fuerte dolor de cabeza que tengo hace 3 días y no se me quita con nada. Oremos mientras que mi hijo hace la llamada. Señor, mira esta petición de nuestro hermano. Para ti no hay nada imposible, hacer milagros a la distancia. Por eso, con fe oramos por él. Reprendo todo dolor en el nombre del Señor Jesús. Lo echo fuera ahora mismo. Le ordeno a este dolor de cabeza huir de su vida en el nombre del Señor Jesús. Ahora mismo, Dios, pon tu mano, te lo rogamos. Pon tu gloriosa mano, Dios del cielo. Para ti no hay nada imposible. Fluye en este momento en el nombre de Cristo. Fuera todo dolor. Ahora mismo lo declaramos para la honra y la gloria del Señor. Y también le declaramos sano, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Bendito sea el Señor. Romanos 8:35. De pronto algunos digan: bueno, ¿y esa batalla bíblica para qué? Es para alistarnos en la palabra. Es bonito saber dónde están ubicados los libros, los versículos, los capítulos, pero también las historias, ¿no? Y que nuestros niños participan también. En estos días vamos a hacer un culto para niños, con la ayuda de Dios. Así como el viernes hicimos un culto por Facebook para la iglesia, un ayuno para la iglesia, un ayuno cerrado para la congregación del Paraíso, podemos hacer también para nuestros niños del Paraíso un culto. Las profesoras de escuela dominical pueden ayudarnos desde su casita con estos medios. Podemos hacer grandes cosas para la honra y la gloria del Señor. Bien, hermanos, Romanos 8:35, bendito sea el Señor. Y el 35 dice así, para la gloria de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire lo que dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema: ni por las malas, ni por las buenas. Así se llama el tema en esta mañana: ni por las malas, ni por las buenas. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que el ser humano siempre ha tenido medios para obtener cosas, para obtener lo que desea. Cuando niños nos damos cuenta que utilizamos muchísimas estrategias para que nuestros padres nos compraran un dulce, o nos compraran un juguete, o nos compraran algo de comer, etcétera. Yo, por ejemplo, veo que las niñas tienen más como esa sagacidad para sacarle a uno la plata del bolsillo como padre que los niños. Los niños lloran a veces o se quedan callados, pero una niña como la mía puede convencerme de una manera tan sutil. Como le hemos comentado, una vez que quería una Biblia, estábamos en una convención. Uno va a las convenciones y no lleva mucho dinero, porque pues todo es costoso. Y estábamos en una convención ya para entrar a culto, y me dijo, ya me había pedido la Biblia. Ella había visto una Biblia muy bonita, con un forro bonito, y de esas Biblias que tienen como dibujitos también. Y entonces se nos acerca y nos dice: yo creo, papi, que soy la única niña cristiana en el mundo que no tiene Biblia. Con eso tocó mi corazón y yo le dije: ay, Dios mío, camine hoy, se la compro. Y así sucesivamente ve uno cómo las niñas, más que todo a nosotros los padres, saben cómo entrar por una parte y la otra y poder sacarnos ese dinero y que le compremos algo. Bendito sea el nombre del Señor. También se puede hacer mediante un berrinche. El berrinche es cuando se tiran al piso, lloran, gritan. Bueno, así casi no convencen. A algunos sí, porque hay padres que permiten que sus hijos hagan berrinches y inmediatamente, para que no hagan más berrinche, van y le compran las papas o la gaseosa, lo que sea. Hay dos formas: una por la buena y otra de pronto a la fuerza, a las malas. Estamos hablando bajo el tema: ni por las malas ni por las buenas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Bendito Dios. Cuando el ser humano es grande, puede tomar las cosas por la fuerza, como un dictador. Puede tomar las cosas por las malas o también con sagacidad de lengua. La Biblia me enseña de un hombre que era llamado Tértulo, un cierto orador que fue y acusó a Pablo y con una gran cantidad de palabras quiso que el gobernador Félix condenara al apóstol Pablo. Y comienza a decirle, como sabemos, excelentísimo Festo, o Félix, que desde hace tanto tiempo nos gobiernas, y bueno, una salamería tremenda, porque hay personas muy salameras para conseguir lo que ellas desean. Pero quiero mostrarles, no tan solamente de las personas, sino del diablo, el Señor lo reprenda, que él tiene sagacidad terrible como una serpiente antigua para querer dañar la vida del cristiano, querer dañar los hogares y todo lo bueno que tienen las personas, o por las malas o por las buenas, querer quitar lo que Dios le ha dado. Aquí en Romanos dice una cantidad de cosas preciosas, ni por las malas nos podrán quitar el amor de Cristo, dice el apóstol, ni tampoco por las buenas el diablo podrá robarnos la bendición de parte del cielo. Mire que el diablo, desde el principio del mundo, quiso utilizar la fuerza hasta que aprendió que por la fuerza casi no conseguía mucho. Por ejemplo, al pueblo de Israel, para apartarlos de Dios, utilizó los grandes imperios. Utilizó, por ejemplo, el primer imperio llamado los egipcios, que atacó al pueblo de Israel tremendamente. Y me dice en el capítulo de Éxodo, capítulo 1, vayamos allá rápidamente para mirar este imperio. Por las malas vamos a hablar que el diablo quiso quitarle a Israel como el nombre de Dios, que no se acordara más de Dios, que se olvidara de darle culto al Señor. En el capítulo 1 dice que murió ese faraón que conocía a José y murió toda esa generación y que se levantaron otros reyes. En este caso, en el caso del capítulo 2 se llamaba Ramsés II. Este Ramsés II, el príncipe de Egipto, el rey de Egipto, pensó en un momento hacer que Israel trabajara tanto y subyugarlo para que no pensara en el Señor. En el capítulo 1, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Nosotros conocemos la palabra pitón para una boa constrictor, ¿cierto? De esas serpientes inmensas. Estuve mirando porque me llamó la atención y me dice el diccionario que la palabra pitón significa boca del dios Atón. En sí, como una boca de una serpiente, ¿cierto? Para devorar al pueblo a las malas. Y los oprimieron, dice, y Ramsés, la palabra Ramesés significa la casa de sumisión o de esclavitud de Ramsés, o sea, del rey. El diablo quería oprimir a Israel para que Israel no buscara de Dios. También cuando Moisés viene a hablarle al rey y le dice, necesitamos ir a presentar culto, él dijo, están los israelitas ociosos y necesitamos colocarles más trabajo para que se olviden de su Dios. Pero entre más los oprimían, ¿qué dice la Biblia? Más crecían, más se multiplicaban y más clamaba el pueblo de Israel a Dios. Entonces, a veces las pruebas, las dificultades, las necesidades hacen que el pueblo surja, como esta cuarentena que ha hecho, que prediquemos más la palabra del Señor, que lleguemos a más personas. Mire, el diablo a las malas en esta cuarentena ha pensado que quitándonos los templos o el congregarnos, vamos a dejar al Señor. Pero como la palabra del Señor decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Claro, también hay muchos que han sucumbido, que han dejado al Señor cuando el diablo ataca a las malas para robarle la bendición, la salvación, para robarle el gozo de su bendición, del gozo de su salvación. Entonces, mediante el imperio egipcio, el diablo quiso destruir a Israel y hacerlo olvidar de Dios. Pero lo que logró o lo que hizo es que el pueblo se acercara más a Dios y que el pueblo confiara en el Señor y que el Señor lo libertara
y salieran a una tierra maravillosa. Luego, cuando ya estaban allá en esa tierra, se levantó un imperio llamado Asirio y vino y subyugó a Israel y también quiso arrancarles a Dios de su corazón, pero no pudo con el imperio asirio. Luego viene, eso pasó en el año casi 600 antes de Cristo. Viene otro imperio llamado, gloria al nombre del Señor, el imperio babilónico, que fue terrible contra Jerusalén, derribó las murallas, tumbó el templo, pero también hizo que el pueblo fuera llevado a Babilonia. Y él, hasta los nombres de Daniel, de Misael, de Azarías y de Ananías, que eran esos tres amigos de Daniel, más Daniel, gloria al Señor, Mesad, se le conoce como, bueno, ya no me acuerdo los nombres babilónicos que le pusieron, pero mire que les cambiaron hasta el nombre. Abed-nego era uno. ¿Cuál? Bueno, ya miramos allí en Daniel, por favor ayúdenme a mirar ahí en el libro de Daniel, que les cambiaron hasta el nombre para babilonizarlos y que se olvidaran de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo no se olvidó de Dios. El pueblo allá anhelaba estar en Jerusalén, aunque le habían derribado el templo, pero ellos anhelaban. Y esto hizo que muchos se acercaran a nuestro amado Señor. Qué bueno es mirar la palabra de Dios. El diablo estaba como aprendiendo, porque luego les voy a mostrar de otra forma que ha venido destruyendo a la raza humana. Pero por las malas, lo que ha conseguido el enemigo, sí, que algunos se aparten de Dios, pero que otros se aferren más a las cosas de nuestro amado Dios. Podemos ver con otro imperio, el Medo-Persa, que en ese imperio hubo un avivamiento y fue cuando regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Luego viene el imperio griego, y el imperio griego venía con ímpetu a destruir a Israel, pero el pueblo, una gran cantidad, se volvieron al Señor. Viene el imperio romano, más o menos empezó en el año 200 antes de Cristo hasta el año 467 después de Cristo. Y el imperio romano con violencia quiso, amado hermano, destruir, dañar la fe en el pueblo de Dios. El imperio romano fue el de los más crueles, por eso Daniel lo presenta como una bestia terrible, como una bestia que quería destrozar con sus pies y acabar con todo lo que tenía que ver con lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo logró mediante muchos emperadores, no lo pudo, casi fueron más de 20 emperadores, como 25, 30 emperadores, que quisieron dañar totalmente la fe cristiana y diciendo que ellos eran dioses, que los adoraran. Pero entre más oprimían al cristianismo, más crecía la iglesia cristiana. Por las malas el diablo se dio cuenta que no podía. Repito, sí, muchos sucumbieron, pero no todos. Pero la iglesia creció. Bendito sea el nombre del Señor. Los emperadores, ninguno pudieron destruir al pueblo de Dios. La fe cristiana no la pudieron destruir. Cuando vino Satanás también con furia contra Job, ¿qué pasó? Job se agarró más de la presencia de Dios, de la gloria del Señor. Por las malas, muchos de nosotros no sucumbimos, porque han venido pruebas, dificultades, esta pandemia, como les decía, enfermedades terribles, y en la enfermedad, la gran mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Corremos a la presencia del Señor, corremos a la búsqueda de Dios. O sea, por las malas, casi el diablo no puede con el cristiano. Es muy raro que el cristiano se vaya en un momento difícil. Uno que otro dice, no, yo no me aguanto más, me voy. Pero la gran mayoría estamos allí. Mire, esta pandemia nos ha servido para buscar más de Dios, para ayunar más, para vigilar más. Estamos más en culto, estamos escuchando más la palabra de Dios. ¿Qué habrá pensado el diablo al inicio de esta pandemia? Con esto, con no dejarlos ir a los templos, los voy a acabar, los voy a exterminar. Se van a morir, pero no es así. Dios ha permitido que le conozcamos más. Dios ha permitido que nos enamoremos más de Él. El viernes estuvimos en 3 cultos. ¿Cuándo era así antes de la pandemia? Estuvimos en la mañana en un ayuno, en la tarde nos invitaron a predicar a otra iglesia, en la noche estuvimos de 8 a 12 de la noche en vigilia. Antes no hacíamos estas vigilias como tal, pero Dios ha permitido que, como nos vemos en estrecho, como nos vemos angustiados, preocupados, corramos a buscar la presencia del Señor.
Entonces, por las malas, no se deje nunca quitar la presencia y la gloria del Señor, hermano. Cuando esté siendo atacado, sepa que Dios tiene un galardón para usted, que Dios tiene una bendición para usted, que Dios le va a responder. Como dice un cántico por ahí, 72 horas de una muerte, 72 horas después vendrá la victoria, vendrá esa resurrección. De una enfermedad, ¿qué puede usted aprender? Que el Señor sana, que el Señor liberta, que el Señor perdona, que el Señor cambia, que el Señor transforma. Bueno, hermano, ¿cuántas cosas podemos aprender por las malas? Entonces, el diablo ha notado que por las malas no le ha funcionado, porque la iglesia crece más. Mientras estuvo esa llamada Santa Inquisición, que mataron más de 200, la iglesia católica mató más de 200 millones de personas, llamándoles herejes a los cristianos, y los masacró. ¿Qué pasó? Creció antes más la iglesia del Señor. Ese camino, que así se le llamaba con C mayúscula, no se dañaba, antes más crecía. Bendito Dios, como dice también allá en Éxodo, ¿no? Y mientras más los oprimían, tanto más crecía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, amado hermano, esos problemas duros que nos han venido en la vida, como les decía, nos han ayudado esas persecuciones para crecer en Dios. Pero hay otra estrategia que es la más peligrosa, que el diablo la está utilizando, y es por las buenas. La predicación se llama en esta mañana, y lo tomamos Romanos 8:35 al 39, ¿no? Ni por las malas, ni por las buenas. Y yo le podría añadir, te dejes quitar la bendición por el diablo, que el Señor lo reprenda. Por las buenas, Él ha visto que más de uno cae, porque por las buenas, el que tiene un parlamento, el que tiene un léxico como de serpiente, puede engañar a más de uno. Como dijo el apóstol Pablo, me temo que después de mi partida lleguen personas con doctrinas falsas, y que los persuadan, así como la serpiente engañó a Eva, que los engañen a ustedes también. Porque es que la persona llena del diablo tiene una sagacidad en sus palabras para engañar a las personas. Usted se ha dado cuenta lo que dice la Biblia, que muchas veces los hijos del diablo son más sagaces en el trato con las personas que los hijos de la luz. Muchas veces nosotros los cristianos somos como muy ilusos, somos como muy ignorantes de cosas, como muy, ¿cómo pudiéramos decir? Inocentes, y viene el enemigo y engaña. Por eso dijo el apóstol Juan, cualquiera que no traiga la doctrina de Cristo, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, porque usted puede participar de sus malas obras. Cuando una persona no está empapada de la Escritura, no conoce bien la palabra, no deje entrar a ninguna secta a su casa. No le abra la puerta a aquellos que andan con revistas, aquellos que andan hablando solo de Jehová. No le abra la puerta. ¿Por qué? Porque le puede engañar. No le abra la puerta a alguien que le diga que solamente existe Jesús, que el Padre ni el Espíritu Santo existe. Ellos tienen una sagacidad impresionante y le pueden engañar. Si usted conoce la palabra, puede llevar un diálogo con ellos y mostrarle los versículos. Pero si no, no hable con aquellas personas, porque pueden destruirle. Entonces, por las buenas ha caído mucha gente. Quiero mostrarles un ejemplo. Está en el capítulo 3 de Génesis, el primero de todos los engaños más grandes. ¿Cómo lo hizo? Por las malas. Llegó la serpiente a decirle: Eva, le ordeno que coma del fruto del árbol, le ordeno que peque delante de Dios. Satanás así no se presenta. Se presentó como una serpiente que caminaba muy erguida. Algunos han preguntado, ¿las serpientes antes tenían pies? No los tenían, exactamente igual. Parecían a la cobra de hoy, ¿no? Gloria a Dios. Que se levanta y comenzó a hablar con la mujer y a decirle a aquella mujer, ¿no? A convencerla poco a poco, por las buenas, a decirle que Dios era egoísta, que ese árbol era muy bueno, que le iba a traer beneficios, que iban a ser como Dios, y empezó a convencerle por las buenas, hasta que la mujer miró, dice la palabra del Señor en el versículo 6, y vio la mujer, capítulo 3 de Génesis, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable. Mire, y vio la mujer. ¿Quién la hizo ver? ¿Quién la convenció? Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces el diablo tiene una táctica que le ha funcionado más que a las malas, más que a la fuerza. Y es por las buenas, convenciéndole poquito a poco. Quiero mostrarles una ilustración de una anécdota, o mejor, una fábula que leí en una ocasión, de el sol hablando con el viento. Y el sol, el viento le hizo una propuesta al sol y le dijo: ¿ves aquel hombre que va muy arropado? Iba con sombrero, iba con una bufanda, iba con ruana, iba con un saco, iba muy abrigado porque era un día frío. Entonces el viento le dice al sol: te aseguro que en unos minutos le haré quitar todo ese ropaje a ese hombre. El sol hizo la apuesta, entonces comenzó el viento a soplar de un lado del otro y ya tumbaba los árboles, y este hombre que iba muy arropado, lo primero que hizo fue tirarse boca abajo y agarrarse de una raíz muy fuerte, y el viento soplaba. Entonces el hombre tomó su sombrero, puso su mano en su sombrero y agarró todo lo que tenía, se agarró de la raíz y soplaba el viento y ya tumbaba aquel árbol. Pasó el rato, el tiempo, y no pudo hacerlo. Entonces le tocó la oportunidad al sol. ¿Qué hizo el sol? Empezó a brillar y a brillar y a brillar, y empezó a calentarse la tierra y la temperatura comenzó a subir. ¿Qué hizo el hombre? Pues se quitó la bufanda, luego se quita la ruana, luego se quita ese saco que traía, se quitó la camisa y quedó en una camisilla muy pequeña. Amén. El sol ganó. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que no sucumbe en el vendaval fuerte. Ahí está en ayuno, ahí está buscando de Dios. ¿Sabe cuándo es que sucumbe? Cuando todo está como sereno, como pacífico. Allí viene el enemigo y le puede engañar. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amado hermano, Eva cayó no a las malas, sino por las buenas, con sagacidad, con palabras que el enemigo le engañó. Ahora, ¿qué me dice de Sansón? Sansón, cuando lo venían a atacar allí en el libro de los Jueces, bendito Dios, capítulo 13 es su nacimiento, ¿no? Luego desde el capítulo 14 empieza a tener problemas con los filisteos, y a las malas Sansón era un león, acababa, destruía. Vemos en el capítulo 15 versículo 9 que dice: Sansón y los filisteos en Leí. Él estaba atado porque lo iban a entregar sus propios hermanos, y cuando vio que venían contra él, entonces venían gritando porque le querían matar. El Espíritu de Dios vino sobre él y rompió esas cuerdas y mató a 1000 personas con la quijada de un asno. Y así usted sigue leyendo su vida y esa historia, y mató a muchas personas porque lo querían tomar a las malas. A las malas. Los filisteos venían contra él con armas y salían acabados, destruidos. Se dañaba su plan. A Sansón por las malas nadie lo pudo destruir. ¿Qué pensó el diablo entonces? Comenzó a mirar sus debilidades. Comenzó a mirar que a Sansón le fascinaban las mujeres. Que Sansón, la debilidad de Sansón era a una mujer bonita. Y el diablo vino en el capítulo 16, versículo 4. Dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, mire, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y te daremos una cantidad de dinero. Engáñale. O sea, dijeron: por las malas Sansón nunca caerá. Ahora dijeron: por las buenas, enviémosle una mujer. ¿Qué estrategia estará utilizando el diablo? El Señor lo reprenda con su vida en este momento. Por las buenas. Que usted quizás pensará: ¿soy tan de buenas para las mujeres? Mire cómo me buscan. Dijo un pastor: de buenas para el infierno, de buenas para perder su hogar, de buenas para perder su vida. Puede ser que en este momento una mujer o un hombre, hermana, el diablo haya mandado para hacerle caer,
para destruirle, como a Sansón. Una mujer muy bonita, Dalila, porque para que él se hubiera enamorado, Sansón era un hombre de los que las mujeres lo buscaban por su fuerza, por su heroísmo. Era un héroe en Israel, en otros países también, como en Filistea. Era un héroe. Y usted sabe que cuando hay un hombre que canta, un hombre que toca bien un instrumento, artista, pues tiene muchas seguidoras, seguidores y seguidoras, más que todo. Este hombre debió tener muchas seguidoras, yo me lo imagino. ¿Cuántas jóvenes quisieran haberse casado con Sansón, del pueblo de Israel? Pero también otras mujeres de otros pueblos. Ahora viene el diablo y le dice a Dalila, engáñale, o sea, no le dice mátele, coja una espada y destrúyale. No, porque no lo podía hacer por las malas. Ahora le dice, tú conoces la sagacidad, tú sabes, tú eres una mujer, tú puedes convencerlo. ¿Cuántos hombres de Dios poderosos que lucharon? Claro que sí, en esta vida. Mire, hermano, yo conozco, sé de hombres que batallaron en la vida espiritual muchísimo, que aguantaron hambre. ¿Qué más podemos decir? Persecución en sus pueblos. Muchos de ellos les tocaba dormir hasta en el parque y levantaron obras y siguieron adelante. Fueron grandes hombres de Dios y nunca el diablo a las malas pudo destruirlos. Pero que luego vino una Dalila y los hizo caer. O vino el diablo y los engañó por el dinero y cayeron delante de Dios. Y me da tristeza, ¿no? Porque uno escucha y ve videos y ve cómo los hermanos comparten y dicen, ay, mire la verdad, porque hay gente por ahí levantando videos, hablando en contra de la obra, en contra del movimiento misionero mundial. Y dice, por eso es que me fui de la obra. Y muchos dicen, ay, mire, yo no sabía. Se dejan engañar porque es que el diablo, el Señor lo reprenda, tiene una sagacidad de decir cosas. Y lo más triste de todo es que meten a Dios. Y Dios me habló, y Dios me dijo que me dividiera, y Dios me dijo que me fuera, y Dios me dijo que me apartara. Mire, hermano, no comparta nada que usted no sepa que es la verdad. Porque muchos no saben qué hay detrás, qué hay por debajo de cuerda, por debajo de mesa. Allá, qué fue lo que los dañó, qué fue lo que los destruyó. Y fueron grandes hombres de Dios, hasta dirigentes nuestros. Allá ellos, que prediquen allá. Pero usted no sirva, amado hermano, como para ser un canal de destrucción, que no conoce verdaderamente lo que pasó exactamente. Y fueron engañados grandes hombres de Dios por las buenas. Miren, no los dañó el hambre, la dificultad, la necesidad, se dañaron fue en la abundancia. Cuando tenían poder, cuando tenían unción, los dañó el enemigo por las buenas. Fama, los dañó el enemigo por las buenas. Así como a Sansón le envió a esa mujer y esa mujer comenzó a enamorarlo, comenzó a acariciarlo, a hacerlo dormir en las piernas. Y allí él se dormía. Aparentemente todo iba bien hasta que le sacó el secreto. Y después de sacar su secreto, le destruyó. Vinieron hombres, porque no fue Dalila la que le cortó el cabello. Fueron hombres que tenía allí en su aposento, le cortó su cabello, lo dañó. Allí se acabó su ministerio. Le sacaron los ojos y lo pusieron a moler barro o granos como un burro. Porque así, los burros eran los que molían. A él lo pusieron, hermano, en la cárcel. Perdió todo este hombre por las buenas. Cuidado por las buenas, porque el enemigo sabe cuáles son sus gustos, sabe cuáles son sus debilidades. Y por las buenas llegará, entrará y le podrá destruir. Que Dios nos guarde y nos ayude. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Trató por las malas, pero no pudo con Sansón. De todas maneras, por las buenas le destruyó. Ahora, ¿qué me dice de Esaú? Esaú, el hermano de Jacob. Nunca Jacob vino a decirle a Esaú, esto es una obligación, usted debe darme o tiene que darme la primogenitura. ¿Cómo lo convenció? Por medio de una comida. Lo que yo estoy diciendo es que el diablo puede utilizar, mire, mujeres, comidas, etcétera, etcétera, miles de cosas, hasta lo más insignificante. Una lenteja, ¿cierto? Algo insignificante. Lo pudo tumbar y robarle a Esaú su primogenitura, su bendición, que de él naciera el Cristo. Y hasta lo convenció hasta que dijo, yo me voy a morir, ¿para qué esto? Venga el plato de lentejas que de verdad tengo hambre, el resto ¿para qué me sirve? Después estaba llorando, después estaba pidiendo arrepentido, diciendo, Padre mío, no tiene sino una sola bendición. Mire cómo lo convenció con una comida.
Yo sé que de muchas mujeres que han caído, han sido infieles a sus esposos y de hombres también. ¿Y cómo comenzó el diablo? Poquito a poco, como la cocción de las ranas, ¿no? Más de uno sabe que las ranas no se pueden echar en agua hirviendo porque las ranas saltan, las ranas se van, las ranas se echan en agua fría, se les prende bajita llama. Si usted va a comer rana, quiere comer rana, hermano, hágalo así. Por ahí venden en España más que todo, ¿no? Zancas de rana, que son muy ricas, muy famosas, se venden muchísimo. Bueno, nosotros no comemos eso. Si nos tocara, pues nos toca, porque a algunos misioneros les ha tocado comer rana. Pero la rana las cocinan los indígenas así, poquito a poco, poquito fuego, y el agua se va tibiando, se va tibiando, se va tibiando, se va hasta que la rana está cocinada, sin darse cuenta. Muchas personas en esta cuarentena, yo pensaba esta mañana, Dios, ¿será que la cuarentena también el diablo puede utilizarla para robar el cristianismo en muchos? ¿Cómo? Poquito a poco, poquito a poco. Y muchos se están acostumbrando a que le llevemos el culto a la casa. Qué bendición que usted está conectado, porque no hay templos abiertos. Pero, amado hermano, no se vaya a acostumbrar a que los domingos, usted ya se levanta tarde, está debajo de las cobijas. Mire, muchos de los que me están viendo, de pronto de los que están viendo otras transmisiones, o de pronto no, así es, que están viendo otras transmisiones, ¿dónde están? No así vestiditos, están debajo de las cobijitas, están en pijamita, están, hermano, desayunando o haciendo el desayuno, están tranquilos, simplemente escuchando un audio, ni siquiera viéndome, están allí, hermano, y el enemigo, por las buenitas, les va sacando el deseo de orar, el deseo ya de cantar. Algunos no cantan, ya solamente nos escuchan cantar, no están ahí en el culto. Vea que el diablo por las buenas está destruyendo muchas vidas, que el Señor lo reprenda. Pero es que esta es la hora del culto y usted debe sacar el tiempo para eso. El desayuno, si no se levantó temprano, no coma el día domingo. Nosotros no, casi nunca comemos el día domingo, muy raro. De pronto que hayamos ayunado varios días en la semana, el día sábado que hayamos ayunado, entonces el día domingo desayunamos, pero de resto, si vamos a desayunar, hacemos el desayuno temprano. Pero todos nos levantamos a la misma hora. Nosotros como pastores, Dios lo sabe, no hemos bajado la guardia en cuanto a los cultos, en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a las vigilias, porque sabemos que el diablo es muy sutil, puerco, sucio y puede llegar a tumbarnos. Igual que antes, nos levantamos, el día domingo nos levantamos muy temprano a orar, a alistar todo, 7 en punto de la mañana, el culto comienza a las 9, pero a las 7 en punto de la mañana ya nos estamos bañando, arreglando nuestros hijos, todos estamos aquí abajo, por tarde a las 8 de la mañana estamos. Claro, ya he estado antes, ¿no? Pero a las 8 vuelvo con mi familia, 8 de la mañana, allí orando, allí clamando a Dios, úsanos por favor, que haya una palabra de bendición, que haya una palabra de poder, que el culto sea glorioso, que usted sí pueda conectar, amado hermano, esa es nuestra oración. No hemos bajado la guardia, pero así como muchos no hemos bajado la guardia, hay otro tanto, o muchos más, que ya se acostumbraron. Y por las buenas, como estamos en cuarentena, no tenemos que ir a la iglesia. ¿Para qué nos bañamos? ¿Para qué nos vestimos? ¿Para qué nos arreglamos? ¿Para qué nos sentamos frente a la pantalla allí del televisor o de un computador, del celular? ¿Para qué? Va haciendo oficio, ahí el diablo le está dañando, porque ya no está usted dando culto, está escuchando un culto, pero usted no está en culto. Yo digo, si uno no está ahí pendiente, no está en culto, no está dando culto. Está escuchando un culto como cualquier otro y se va muriendo poco a poco. Hermano, ¿por qué no ve el culto? Estaba cansado, me dio pereza, me dio sueño, estaba ocupado, estaba haciendo otras cosas. Vea, estaba haciendo el almuerzo, ¿sí? Me tocó ir a tal parte, me tocó ir a la otra. Entonces el diablo sutilmente, yo pensaba esta mañana, si usted y yo no prestamos atención a esto, cuando nos demos cuenta ya no somos cristianos. Cuando nos demos cuenta, el cristianismo, la vida espiritual se ha ido lejos, está lejos. Simplemente un nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Dios nos ayude, amado hermano, por favor, no se relaje en la vida espiritual, porque el diablo, como Dalila, le gusta sobarle la cabeza al cristiano para que se duerma, poquito a poquito, poquito a poquito. Y después de la cuarentena, muchos ya no podrán volver
a los templos. Muchos ya no sentirán a Dios en su corazón, ni lo tendrán, porque el diablo ha sacado al Señor de su vida. Estamos hablando bajo el tema, ni por las malas, ni por las buenas te dejes robar la bendición de Dios, del diablo. Gloria al nombre del Señor, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, miren en Jueces capítulo 9, vayamos allá. Josué capítulo 9. Mire esta sagacidad, cómo se metió el diablo en un momento. Josué capítulo 9. Bendito Dios, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa grande del mar, del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, jebuseos, heveos y jebuseos, dijo un pastor, y todos los feos se concentraron para pelear contra Israel y Josué. Pero, versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ahí, ¿usaron de qué? De astucia. Pues fueron y se vinieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y ¿qué más? Y mohoso. Los gabaonitas eran sus vecinos. A ellos también tenían que exterminar el pueblo de Israel para tomar su tierra. Cuando se dieron cuenta por las malas con Josué, no se puede ni con el pueblo de Israel. Dios deshizo a Jericó, los muros cayeron, una ciudad llamada Ahí fue destruida. Todos los reyes, su corazón vino a ser como agua, dice la escritura. Estaban asustados, temblaban sus rodillas cuando escuchaban, viene la espada de Josué y de Israel. Todo el mundo temblaba. Entonces los gabaonitas usaron de astucia y dijeron, nos toca por otra parte, por las buenas. Y llegaron en el versículo 6 y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros, o sea, aliémonos. Y el diablo quiere aliarse con la iglesia, el diablo quiere aliarse con la persona para que diga, ni usted me ataca ni yo lo ataco, usted no ora y yo no lo molesto para nada, usted no ayuna y yo no le digo nada. Siga igualito, siga así como está, que está bien. Y hay gente diciendo, cuando yo iba a la iglesia, uy, me iba muy mal, uy, problemas, dificultades. Pero ahora que no estoy yendo, Dios me ha bendecido. ¿Cuál Dios? ¿Dios con D minúscula? Porque decía nuestro fundador, el hermano Luis M. Ortiz, cuando yo no veo problemas, dificultades, cuando el diablo no me ataca, me asusto, porque puedo ir de la mano con Satanás. Es verdad. Ahora le dice, haga alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos dijeron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, mire, por causa del nombre de Jehová tu Dios. Mentiras, no venían por causa de Jehová, no venían como ese muchacho que le dice, yo también soy cristiano, le dice a la joven, y yo amo a Dios, y yo voy a ser pastor, y yo le voy a servir a Dios. Mentiras, ha venido es por usted, hermana. El diablo como león rugiente quiere robarla, quiere destruirla. O al contrario, una joven, aparentemente es cristiana, y ellos dijeron, mire, hemos venido porque queremos buscar a Dios, queremos alabar a Dios, queremos exaltar a Dios. Nuestro hermano Henao nos cuenta un testimonio de un joven que llegó a una iglesia, se convirtió, se hizo bautizar, se hizo líder, era un predicador tremendo, era un músico tremendo, enamoró a una hermana y claro, a la hermana le advirtieron, ese hombre no le conviene, mire, ese hombre no le sirve, por favor. Ella no quiso, ella dijo, mire, es un siervo de Dios. Se casaron y cuando se casaron, esa misma noche, había armado una parranda vallenata terrible en el lugar donde iba a ser la recepción. Dice el pastor Henao, él era joven todavía, dice el pastor Henao que cuando iban a ir los invitados, pues se dieron cuenta. Él les mandó a decir, aquí tenemos una parranda vallenata, los que quieran venir de la iglesia que vengan, o si no que no vengan. Iba un bus para allá y uno de una moto llegó primero a mirar y claro, una parranda terrible, cerveza, de todo cantidad de licores.
Y vino y le dijo al pastor, el pastor fue y miró, era verdad. Había una fiesta terrible. El pastor lo increpó y le dijo, ¿usted qué es lo que le está pasando? Dijo, mire pastor, yo llegué a esa iglesia por esta muchacha, ahí delante de ella. Y por eso me convertí, entre comillas. Y por eso me hice bautizar. Y por eso predicaba y por eso cantaba, porque yo la quería, era ella. Ya la tengo, yo no quiero saber nada más de ese evangelio. Y a la muchacha le dijo, ¿quiere estar conmigo, sí o no? Y recién casada, y tanto que le habían dicho que no se casara, hasta el pastor le había dicho que no se casara, a sus padres, pues ¿qué le tocó? Quedarse ahí con ese hombre. Así el diablo se viste como ángel de luz, parece una oveja, pero en realidad es un lobo rapaz. Y aquí nos damos cuenta que dice, no, yo vine por el nombre de Jehová. Hay mucha gente así que habla en nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. ¿En dónde voy? En el versículo 9, que por el nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, mire, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo con los reyes de los amorreos. Mire cómo le dan a Josué esas palabras que lo convencen. Yo también soy cristiano. Yo también amo a Dios. Mire, nosotros estamos aterrados y Dios es una bendición y queremos que Él sea nuestro Dios. Mire todo lo que ha hecho en la maravilla. Oiga, es que ustedes sí tienen un Dios precioso, porque el diablo adula, el diablo hace crecer el ego. Oiga, exalta y comienza y sigue diciéndole mejor en el versículo 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos esta provisión. Y mire, lo tomamos fresquito en todos esos versículos. Salimos con los zapatos nuevos. Estos sacos eran nuevos, estos sacos de vino o estos odres de vino eran nuevecitos, pero mire cómo están. Venimos desde tan lejos a buscar el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Josué no preguntó a Dios, sino que tomó de ese pan mohoso. En el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones. ¿Qué provisiones? Pan mohoso, porque eso es lo que viene a traer el diablo, el Señor lo reprenda. Pan mohoso, pan seco, duro, provisiones dañadas, destruidas, e hicieron alianza. Eso significa pecado, porque el pan mohoso significa pecado, maldad, lo que trae el diablo, el Señor lo reprenda. Por las buenas derrocaron o destruyeron el ejército de Israel. Porque esos, como les prometieron, les juraron en el nombre de Jehová que no los iban a matar, les tocó dejarlo hasta el día de hoy. Saúl, más adelante, quiso destruirlos y vino maldición por causa del juramento. Y aún unos hijos de Saúl tuvieron que morir porque los gabaonitas dijeron, si matan a algunos hijos de Saúl, pues entonces nosotros perdonamos y viene pan y viene bendición para el pueblo de Israel. Los gabaonitas siempre vivieron en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se metieron astutamente y dañaron y destruyeron. Cuidado por las buenas. Cuidado, hermana, con ese hombre que le echa piropos sutilmente, que comienza a decirle que usted está muy elegante, muy bonita. Qué vestido tan bonito, hermana. Y usted, amén, se siente bien, contenta, feliz. Uy, qué dicha, ¿verdad? Me siento bonita. Fulano de tal me dijo eso. Pero luego sigue, poquito a poquito. Mire, el diablo no le dice, hermana, yo quiero fornicar con usted, adulterar con usted, estar con usted íntimamente. Porque usted lo va a reprender, usted lo va a echar fuera, demonio inmundo, fuera. Pero él sí viene muy poquito a poco trayéndole una chocolatinita, una flor, un mensajito a usted, hermano. Por eso es que cualquier mensaje hay que cortarlo en el nombre del Señor. Mensaje malo, ¿no? Que usted huela, sienta que viene por otra parte, inmediatamente detener eso. Hermano, me hace el favor y no me diga así. Hágame el favor, hermano, que eso no le conviene. Se le ve mal, no le vuelve a decir eso. Pero si usted se ríe, ay, gracias hermanito, gracias hermanita, pues ahí va el enemigo. Poquito a poco, hasta que lo convence, la convence. Las palabras vienen a ser como mantequilla que van derritiéndose y entrando allí al corazón hasta destruirle. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántas personas de las que se van para otro país llenas de drogas o llenas de, ¿cómo dijéramos? Cargadas, le llaman mulas, ¿no? Porque van cargadas de drogas. ¿Será que de un momento a otro le dijeron, fulano, camine, vamos al otro lado? No, poquito a poco. Al principio dijeron que no, porque hemos visto casos, o sea, hemos escuchado de casos y visto muchos casos que le dijeron, no, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, no, no. Pero luego sigue ahí esa voz diciéndole, usted con tantas deudas, ¿por qué no va una sola vez? Hasta un actor, vimos hace unos días el testimonio de él,
como siendo actor y teniendo fama y teniendo dinero, lo convencieron de irse por allá y allá cayó y pagó unos años de cárcel. Amados hermanos, le comienza a decir el diablo, ¿y usted con esas deudas? ¿Y usted con esa necesidad? Es una nada más, vamos, una ida, usted viene, mire, 40 millones, 30 millones de pesos, tantos dólares y listo, nadie más lo va a molestar. Mentiras, de allí no sale, porque luego le toca volver y así. Y cuando cae, es cuando 4 o 5 veces ya ha pasado y pierde todo, amado hermano. Así es el diablo, el Señor lo reprenda. Por eso ni por las malas, ni mucho menos por las buenas, se deje convencer de las tinieblas. Ustedes saben que, como les decía ahorita, que los emperadores romanos masacraron al pueblo terriblemente. Y es por eso que el Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis les dice aquí, el capítulo 2, versículo 10, aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. No eran 10 días literales, sino 10 tiempos. ¿Cuáles tiempos? 10 emperadores que vinieron de ahí en adelante, crueles como Nerón, Trajano, Diocleciano, etcétera, hermano. 10 endemoniados emperadores que quisieron acabar con el pueblo de Israel, lo masacraron. En ese tiempo fue que el anciano Policarpo, el pastor de la iglesia de Éfeso, en el año 160 creo que es, que murió quemado. Y miles de cristianos murieron quemados, que les tocó en Roma hacer catacumbas por debajo de una ciudad subterránea y vivir allí, crecer allí, morir allí por causa de la persecución tan diabólica que tenían. Pero la iglesia era fuerte, la iglesia era fiel, la iglesia era de bendición. ¿Qué pensó el diablo en el año 313? Después de Cristo, vamos a tomar otra estrategia con el pueblo de Dios, con la iglesia cristiana. Año 313, no lo invento yo, está en la historia. ¿Qué hizo el diablo? Pues le mostró al emperador Constantino una cruz y le dijo: con esta señal vencerás. Constantino la puso en sus estandartes, la cruz, fue y venció a otro emperador, porque eran dos emperadores luchando el poder de Roma. Entonces venció al otro emperador y él, o a otro que era como en ese momento como candidato al trono, ¿no? Lo venció y él se constituyó emperador y dijo: de ahora en adelante todo el mundo cristiano. Cuando la iglesia, que era tan perseguida, que estaba en las catacumbas, escuchó la noticia, la gran mayoría dio gloria a Dios. La gran mayoría se alegraron. La gran mayoría dijeron: esto era lo que estábamos esperando. Esta es la respuesta a nuestras oraciones. Aparentemente fue una salida maravillosa, porque el emperador dijo: de ahora en adelante yo soy cristiano. Todos tienen que ser cristianos. El imperio debe ser cristiano. Y vamos a darle a los cristianos un lugar aquí en la política, un lugar en la religión, y todo el imperio pues va a ser cristiano. Terrible error. Muchos se dieron cuenta de esto y ¿sabe qué dijeron? Esto es obra del diablo, no es obra de Dios. Nosotros nos quedamos. Ahora, los que salieron, millones, miles de cristianos salieron y se asociaron con Roma, se asociaron con el emperador romano. Esos cristianos que se asociaron ahora le hacían la guerra a los que no se habían asociado, los que se habían quedado en las catacumbas. Entonces tenían el poder romano más los cristianos, entre comillas, que se habían separado de los verdaderos, haciéndole guerra a los verdaderos cristianos. Pero los verdaderos cristianos se quedaron allá en las catacumbas, los otros salieron, los otros se aliaron. Y hay una iglesia, un mensaje a la iglesia llamada Pérgamo. La palabra Pérgamo viene de dos palabras, una per y gamo. Per, torre, y gamo, enlace o matrimonio. Fue cuando el tiempo exacto, en el año 313, cuando la iglesia se casó con el emperador Constantino y con Roma, y dio a luz de ese matrimonio de Pérgamo, dio a luz algo que se llamó la iglesia católica romana, apostólica romana. La iglesia católica, o la palabra católica, significa universal. Muchos alegan de la iglesia católica que ellos eran los primeros, que ellos estuvieron, esa iglesia empezó en el tiempo de Pentecostés. No, en el año 313, no lo digo yo, lo dice la historia, amado hermano. 313 fue cuando la iglesia que salió de las catacumbas, o sea, de allá de los nichos, de allá del subterráneo,
que salió a la luz pública, porque supuestamente Constantino se había convertido a Cristo. Esta iglesia se unió con Roma y dio a luz la Iglesia Católica Romana. Que de ahí en adelante, usted y yo sabemos, empezaron a tomar una cantidad de herejías, de creencias de otros países, de creencias de otras religiones, como el bautismo de los niños, como la adoración a María, como la adoración a las reliquias, la adoración a los ángeles y toda cantidad de perversiones que el diablo quiso meter a esa iglesia. La destruyó por las buenas, por las malas no pudo. Miles de cristianos dieron su sangre, pero la iglesia era fuerte. Ahora esta iglesia se dejó llevar por ese matrimonio de paganismo y hasta el día de hoy vemos que el Señor en el capítulo 17 y 18 le llama la madre de todas las rameras, de todas las fornicaciones de la tierra, porque ha dormido o se ha acostado o ha tenido intimidad con todas las religiones del mundo, dice la palabra del Señor. Acabó con la iglesia que tanto había sufrido por las buenas. Por eso es que por las buenas es mucho más peligroso que por las malas. A usted alguien le dice algo y de pronto por las malas se va remangando y no, aquí me respeta. Pero quizás se vaya metiendo ahí, poquito a poco, por las buenas, sutilmente, hasta que lo destruye. Yo me aterro de esos que venden seguros en las tarjetas de crédito, que venden una cantidad de basura, porque eso es basura con tal de robarle la plata, de sacarle el dinero a las personas. Entonces lo llaman a uno y le dicen, miren la sagacidad. No le van a decir, don Wilmar, vengo a venderle un seguro, vale tanto y usted va a quedar endeudado durante tanto tiempo y no se puede salir, sino que esto y esto. No le dicen así. Comienzan, buenos días, don Wilmar, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Estamos muy contentos porque usted ha sido un gran cliente, súper cliente. No ha fallado, tiene un alto nivel de vida crediticia y el banco lo quiere beneficiar, mire. No le dice, lo quiere robar, le quiere arruinar ni dañar sus finanzas. No, le dice, lo quiere beneficiar o usted ha sido un feliz ganador de un beneficio para obtener un seguro que le va a cubrir si usted se enferma, si usted queda paralítico, si usted esto, si usted aquello, y le va a cubrir con tantos millones de pesos. Es una ganga, es una bendición. Bueno, ganga, la palabra ganga en otras partes es pandilla, pero aquí ganga es como una oferta aquí en Colombia. Y es una oferta, es una maravilla. Usted va a tener una bendición tan grande por tan solo, mire lo que le dice, 3,000 pesitos diarios. 3,000 pesitos diarios. No le dicen 90,000 pesos al mes. O sea, 30 dólares al mes. Le dicen $1 al mes. Uno nomás. ¿Eso qué es? Eso es nada. Por 3,000 pesitos diarios, usted va a estar cubierto y su familia y van a tener una cobertura suprema que no otros la tienen. ¿Cuántos quisieran tener este beneficio, don Wilmar? No lo deje perder. Oiga, Dios mío, casi ya me parezco un vendedor de eso, ¿cierto, hermano? Gloria al nombre del Señor. Eso está diciendo a mi esposa que me parezco ya un vendedor de esos. Es que tantas veces me han llamado que ya tengo su repertorio aquí en la cabeza. Y yo los escucho y voy diciendo, sí, cómo no, Señor te reprenda, diablo mentiroso. Sí, claro, cómo no, ya voy a caer, ya te voy a decir que sí. ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos caen en estas situaciones? ¿Hemos caído antes? Sí. ¿Por qué ya no caigo en esto? Porque he caído más de una vez. Caí más de una vez en estos enredos del diablo mentiroso que lo halagan a la persona para que se llene de deudas, para que se llene, hermanos, de prejuicios o de juicio mejor, de calamidad en sus finanzas. No se deje convencer por la salamería de las palabras del diablo, el Señor lo reprenda. Hermano, hermana, porque hay mujeres también que le dicen al hombre, fulano, usted sí que es juicioso. Cuidado. Buen trabajador. Oiga, ¿y su mujer sí lo ama de verdad? ¿Su mujer sí lo quiere de verdad? ¿Sí lo consiente? Porque es que un hombre como usted, y él se siente en el tercer cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice mi esposa, usted lo hicieron y botaron el molde. Gloria a Cristo. El hermano Henao habla me gusta mucho escuchar sus testimonios porque como él tiene tantos años en el evangelio, es nuestro superior y él predica tan bonito, gloria a Dios. Y él cuenta de un testimonio de un hombre
que le gustaba que le dijeran cosas, así. En un momento iba en un avión y al lado se hizo, y le iba solo en un avión, y al lado se hizo una mujer que muy bonita, dice el mismo hombre comentó después, y pues él sacó un libro, empezó a leerlo, después le charló algo a la señora, vinieron y les trajeron la comida, y cuando estaban comiendo, él llegó y se comió todo. A la señora le sobró, y la señora lo miró y le dijo, envidio a su esposa, le dijo la señora al hombre, envidio a su esposa. ¿Por qué? Porque entonces el hombre dice que se sintió eso, subió por las nubes, más arriba de lo que estaba. Y le dijo, sí, ¿por qué? Y le dijo, porque usted se traga cualquier cosa. Cuando le dijo eso, hermano, lo bajó de la nube. Se cayó de la nube en la que